El Fondo Monetario Internacional recomendó a los países latinoamericanos aumentar desde el punto de vista fiscal los impuestos a los de mayores ingresos. Esto llega en un momento donde las economías latinoamericanas y del mundo enfrentan un gran signo de interrogación respecto de lo que va a pasar en el futuro inmediato por la fragmentación económica global que el propio Fondo Monetario Internacional había advertido que tendría consecuencias. En el caso de la República Dominicana, gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda, se ha logrado reducir la inflación por debajo de un 7% en términos anualizados y la economía crecería por debajo del producto potencial. Esto significa que las medidas tomadas han logrado recoger el exceso de liquidez producto de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia y han comenzado a dar los frutos. Desde el punto de vista técnico podría parecer lógico y esperable la recomendación del Fondo Monetario Internacional de que aumentaran los impuestos, especialmente a los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, desde el punto de vista político, esto es prácticamente difícil de poner a caminar. Y lo digo porque desde la llegada de la pandemia hasta nuestros días, las cosas han cambiado y el epidermis de los ciudadanos o la epidermis de los ciudadanos está muy sensible a cualquier cambio, a cualquier decisión de política pública. Es importante tener claro que el activo más importante que tiene cualquier economía, incluyendo la de República Dominicana, es la paz social y la convivencia pacífica que garantizan la cohesión social. Es cierto, se requiere de una nueva reforma tributaria, pero tiene que ser consensuada y después de que pase el próximo proceso electoral. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Y continuamos en CAE la Noche, la revista de economía y finanzas más completa que existe en República Dominicana, y ya estamos con nuestro canal de YouTube CAE la Noche, así como por el canal 85 de Claro, así como también, y perdonen la repetición del término, por Win Telecom. También estamos por Facebook para aquellos que nos dan seguimiento a través de las distintas redes sociales. Es importante que usted nos siga enviando sus preguntas, sus comentarios, porque para nosotros constituyen la materia prima para este gran equipo de producción que tenemos aquí en Voz Media Network y que nos apoya para todos los días dar un contenido de calidad para que usted lo pueda disfrutar desde su hogar o de su teléfono móvil o cualquier otro terminal, gracias a la tecnología, a esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos como sociedad. Y siguiendo con el comentario inicial respecto del Fondo Monetario Internacional, es cierto que se requiere un ajuste fiscal, un aumento de las recaudaciones, de la presión tributaria que es relativamente baja en nuestro país, pero ese tipo de reformas debe de hacerse de manera consensuada a través de los mecanismos legales que otorga la Constitución y las leyes, y quizás este periodo preelectoral no es el más adecuado para hacerlo, porque sería casi un harakiri para un gobierno o para el partido de gobierno que pretende continuar dirigiendo los destinos del país, y para la oposición, en el sentido de que, aunque esté de acuerdo con alguna medida, no la va a poner en práctica porque podría sacrificar su posicionamiento electoral. Así es que más adelante el tema de la reforma es necesaria. Sabemos que cada día el Ministerio de Hacienda tiene, digamos que menor espacio fiscal para poder cumplir con todas las necesidades, porque el pago de la deuda pública es muy alto, es cerca de un 24% del presupuesto nacional, y si a eso usted le agrega el tema del 4% a la educación
y otros temas que tienen que ver con el gasto corriente, pues deja poco espacio para la inversión pública o el gasto de capital. Sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo, se está acelerando el gasto de capital y que incluso para el primer trimestre de este año estuvo por encima de los 29.000 millones de pesos de acuerdo a la publicación de la Dirección General de Presupuesto. Pero vamos a ver, vamos a compartir una publicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo respecto de dónde se invirtió o cuáles fueron los proyectos aprobados en materia de inversión pública para apuntalar el gasto de capital en este año 2023. Vamos a comenzar, señor director, con estas láminas que nos envió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y este es el dato del SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, diciendo que en marzo del 2023 se aprobaron 10 proyectos de inversión pública para un total acumulado de 214 proyectos durante el primer trimestre de este año, y eso significa un crecimiento respecto del año anterior de 319.6%, es decir, se ha acelerado de forma importante el gasto de capital. Aquí lo estamos viendo cuando usted compara los proyectos, ahí estamos viendo que hay 214 proyectos en este año, durante el primer trimestre de este año, cuando uno lo compara con los 51 proyectos del año pasado. También hay que decir que el costo total de los proyectos aprobados a marzo fue de 9.945 millones para un acumulado en lo que va de año de proyectos aprobados de 45.223.1 millones. Aquí estamos viendo que a pesar de que cuando uno lo compara con el mismo periodo del año anterior, había una cantidad importante de proyectos aprobados, pero no en ejecución. Entonces, aquí vemos que el Sistema Nacional de Inversión Pública, pues tenía o tiene este año proyectos a marzo por 45.223.1 millones de pesos dominicanos. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina de este dato del Sistema Nacional de Inversión Pública. Los proyectos aprobados por nivel de gobierno, el 95.8% de los proyectos durante el primer trimestre corresponden al gobierno central, con 205 proyectos, seguidos por 1.9% por parte de las empresas públicas y de los gobiernos municipales. Entonces estamos viendo que la gran parte, casi el 96%, es parte del gobierno central. También en el costo total de los proyectos de inversión, hay que decir que el mayor costo pertenece a los proyectos del gobierno central por un monto de 34.017.6 millones, un 75.2% del total de los proyectos aprobados durante el primer trimestre de este año. Ahí está el dato del Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas para orientar en qué se está invirtiendo el gasto de capital. Los proyectos aprobados en marzo, según la clasificación funcional, aquí estamos viendo que el 30% de los proyectos aprobados corresponden al sector de otros servicios económicos. Estamos viendo que aquí el 30% de los proyectos aprobados en marzo corresponden al sector turismo, a varios de esos proyectos. Y cuando se va al análisis por costo de proyectos, se evidencia que el mayor monto aprobado corresponde al tema del transporte, con 7.354.3 millones de pesos. Así es que también hay que agregar que el 73.9% del monto total aprobado en marzo fue destinado principalmente a la reconstrucción de la infraestructura vial urbana de Santo Domingo Este, que es, digamos, la provincia más grande, o mejor dicho, el municipio más grande, porque Santo Domingo Este es un municipio, la provincia de Santo Domingo es otra cosa, pero ese municipio de Santo Domingo Este tiene varias obras de reconstrucción de infraestructura vial urbana que están funcionando. Así es que vamos a seguir, señor director, con esta presentación que nos envió a solicitud el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque hemos tenido la voz cantante, con el tema de acelerar
el gasto de capital o los proyectos de inversión pública. Vamos a ver que los proyectos aprobados enero-marzo según clasificación funcional, el 71.5% de los proyectos aprobados durante el primer trimestre van al sector educación. El total de proyectos tiene que ver con educación inicial. Me imagino que tiene que ver con la construcción, reparación y refraccionamiento de planteles escolares. En el caso de el análisis de costo por proyecto, se muestra que el mayor monto aprobado durante el primer trimestre corresponde a transporte, con un monto de 30.992.1 millones. El 68.5% del monto total aprobado será destinado principalmente, como dije, a la reconstrucción de la infraestructura vial y urbana a nivel nacional. Estamos viendo sobre todo el que viene de el Cibao, el que transita por la carretera Duarte, está viendo que está siendo intervenida. También hay varios, por ejemplo, vivienda y servicios comunitarios. Se aprobaron 1.394 millones de pesos. En el caso de la infraestructura educativa, 1.563.7, para la protección social, 1.770.9, y proyectos de transporte, como dije, 30.992. Y otros servicios económicos, 636.1 millones de pesos. Vamos a seguir, señor director, vamos a ver cómo está en el territorio diseminada la inversión pública. Vamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos algunos proyectos aprobados. Para el caso del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, hay 8 proyectos aprobados durante el primer trimestre. El Comité Ejecutor de la Infraestructura de las Zonas Turísticas, 4. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hay 35 proyectos. Del programa Supérate, un proyecto. Del Ayuntamiento de Pedro Santana, un proyecto, y de otras instituciones, 164. También el costo total de los proyectos por instituciones, estamos viendo que el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene un mayor costo total o una mayor designación para el tema de la infraestructura, 23.591 durante los 2 primeros meses y 7.354.3. Eso quiere decir que más de 31.000 millones de pesos se han destinado al Ministerio de Obras Públicas, al programa Supérate 1.693.5, y en el caso del Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas, el 6TUR, están por encima de los 700 millones de pesos. En el caso del Ministerio de Vivienda, cerca de o un poco más de 500 millones de pesos, y otras instituciones, 11.363.8 millones. Vamos a seguir, señor director, a ver cómo está en el territorio este dato del SNIP, los proyectos aprobados por ubicación geográfica. Aquí está que el Distrito Nacional y la provincia de Altagracia son las 2 provincias con mayor cantidad de proyectos aprobados. De 10 proyectos aprobados en marzo, el 30% será destinado para la reconstrucción, remodelación y reparación de distintas zonas turísticas de Puerto Plata, Montecristi y Samaná. Mientras tanto, el 73.9% del monto aprobado para marzo pasado fue localizado en la provincia de Santo Domingo, destinado a la reconstrucción de infraestructura urbana vial, como dije, del municipio Santo Domingo Este, con un costo total de 7.354.3 millones de pesos. Y hay que decir que el 17% está destinado a un proyecto nacional de apoyo a la consolidación de un sistema de protección social inclusivo y que tiene un costo total de 1.693.5 millones de pesos. Seguimos, señor director, con estos datos que nos envía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como respuesta a los requerimientos de que fuera acelerado el gasto de capital. Esto creo que fue publicado también en el día de hoy, y por eso aprovechamos para compartir con ustedes estos datos que nos envía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de la Dirección General de Inversión Pública, con estos datos del SNIP. Seguimos, señor director, a ver si nos queda una lámina más, tengo entendido,
en temas que tiene que ver con dónde está en el territorio la inversión pública. Pero es importante que demos estos datos porque, repito, nosotros hemos hablado de la necesidad de que como el crecimiento va a ser menor que el del Producto Potencial y de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional ya lo establece en cerca de 4.2%, entonces era necesario acelerar el gasto de capital, sobre todo en el sector de la construcción, que es el que mueve fundamentalmente el tema de la inversión pública, porque la construcción privada se había visto afectada por el aumento de la tasa de interés. Hay que decir que la construcción pública es muy sensible a aumentos en la tasa de interés y por eso se requiere que el gobierno, a través del gasto de capital, acelere esos proyectos, porque si bien es cierto que esos proyectos se hacen con recursos gubernamentales, se contrata, hay contratistas privados que son los que desarrollan estos proyectos y lógicamente que eso empuja al sector de la construcción. Por los eslabonamientos que tiene el sector de la construcción, pues estamos viendo que eso puede incentivar a las industrias que están vinculadas a ese sector y aumentar el tema de la absorción de mano de obra, eso quiere decir empleo para el sector de la construcción. Vamos a seguir, señor director, o vamos a bajar al piso para terminar con estos comentarios en este segmento. Fíjense, y nosotros queremos felicitar a la Dirección de Inversión Pública que nos envió estos datos, porque a veces se produce una serie de información pública relevante y no llega, digamos, al público y no llega tampoco a algunos especialistas para poder tener, digamos, mayor información y hacer un análisis más detallado en este tema. Qué bueno que la inversión pública se está acelerando, el gasto de capital, y que ahí estamos viendo que en el tema de la infraestructura tiene la voz cantante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros que están trabajando en el tema de proyectos de inversión pública. Sería interesante saber cómo van los megaproyectos, me refiero fundamentalmente a la extensión de la línea 2 del metro, así como al teleférico que está en Los Alcarrizos. Hay que ver cuál es el nivel de avance, cómo van esos proyectos, porque de alguna manera estos son los grandes proyectos que mueven la aguja del gasto de capital. Eso es importante, repito, y aunque el gasto de capital se ha venido reduciendo porque hay cada vez menos espacio fiscal, más gasto corriente para cubrir la deuda y otros requerimientos en materia social, pues queda cada vez menos, porque este es un juego suma cero, queda menos en términos porcentuales para el gasto de capital, y qué bueno que se está invirtiendo en obra de infraestructura y que se está acelerando, porque los últimos 2 años o los 2 años anteriores el gasto de capital pues ha ido un poco más lento de lo deseado, a pesar de que, como dije, no tiene que ver ni siquiera con la actual administración, sino que ha venido cayendo en el tiempo por esa rigidez presupuestaria y por falta de espacio fiscal para aumentar el gasto de capital. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Y continuamos en CAE la Noche. Y lo que está pasando en la economía global es algo que comienza ya a llamar la atención a todos los especialistas en economía y sobre todo a los historiadores económicos, porque los desequilibrios macroeconómicos actuales están haciendo que las materias primas o los activos tangibles comiencen a marcar una tendencia importante en el precio en términos de estabilidad y comiencen a ser el refugio de valor de muchos inversionistas, dado un mercado accionario y así como de renta fija
que está sobrevaluado para muchos, de acuerdo a las últimas, digamos, puntualizaciones, cuando se compara en el tiempo el tema de la inflación con el valor de las acciones y de los activos de renta fija, que ven caer su valor con el aumento de la tasa de política monetaria. Los precios han subido, pero no han subido igual. Los precios de las materias primas y de los alimentos fundamentalmente han subido muy rápido, pero no han subido igual en todos los continentes, ni han subido igual en todos los segmentos de ingresos de la población. Vamos a ver, señor director, esta publicación que puso a circular hoy el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la región latinoamericana, respecto a lo que ha estado pasando con el precio de los alimentos, que es algo que preocupa tanto, como he dicho otras veces en el programa. La inflación se ha concentrado, se ha ensañado en alimentos y bebidas no alcohólicas, y eso es lo que tiene preocupado a los gobiernos, porque el poder adquisitivo de la familia se ve muy afectado. Vamos a ver, señor director, si podemos, miren aquí, y esta publicación repito, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del día de hoy. Y es que los precios de los alimentos han aumentado significativamente en los últimos años en todo el mundo, pero lo han hecho a un ritmo más rápido en América Latina y el Caribe. Ahí está esa línea roja, ¿verdad?, donde dice América Latina y el Caribe, la amarilla Asia, el promedio mundial que está en verde, África y Europa. Fíjense que el aumento del precio de los alimentos en Europa por debajo del aumento en África y del promedio. Sin embargo, en el caso de Asia y América Latina, el aumento ha sido mayor. Y preocupa bastante que el precio de los alimentos se haya disparado en más de un 45% en América Latina, cuando uno lo mide desde la última década, y ahora ha seguido, aunque no al mismo ritmo, en el año 2023. Pero un elemento que preocupa, y aquí es donde las políticas públicas tienen que permanecer, como en República Dominicana, sigue subsidiándose a los derivados del petróleo y siguen subsidiándose fertilizantes y materias primas que están o se involucran en la industria alimentaria. Porque no todos los quintiles, los precios de los alimentos no afectan igual a todos los quintiles de ingresos, afectan más a los quintiles de ingresos más bajos, es decir, a los más pobres, porque destinan una mayor cantidad de ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, para tener una idea más acabada de cómo está en los distintos segmentos. Fíjense aquí cómo afecta más al quintil 1, que es el quintil de menor ingreso. Fíjense que en el caso de República Dominicana, el quintil de ingresos 1, el aumento del precio de los alimentos le ha afectado en un 31.2%, mientras que al quintil más alto, es decir, lo que tiene mayores ingresos, le ha afectado en un 17.5%. Entonces, eso de verdad que llama mucho la atención. Fíjense en el caso de Bolivia, donde al 45.8% del quintil más bajo, lo que recibe menores ingresos, han visto un aumento, ¿verdad? Han visto un aumento importante en el precio de los alimentos de 45.8%. República Dominicana, 31.2%, que es de la región donde ha afectado. Por ejemplo, miren el caso de Ecuador, 43.3% al quintil más bajo, en el de México 49.4% y en el de Uruguay tan solo 25.1%. Es decir, la lógica aquí, aunque afecta distinto dependiendo de cada país, lo que es una constante es que al quintil de ingresos más bajo, al quintil 1, le afecta más que a los demás quintiles el aumento del precio de los alimentos. Entonces, esto es un tema de política pública importante,
porque repito, el aumento de los alimentos se ha concentrado, o la inflación, mejor dicho, se ha concentrado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Aquí lo que estamos viendo es la proporción, cuánto gastan. En Bolivia el quintil 1 gasta el 45.8% de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de República Dominicana un 31.2%. En el caso de Ecuador 43.3%. En el caso de México 49.4%. Que es uno de los países que más fuerte ha pegado. En el caso de Chile 26.8%, que son estos quintiles, o es la proporción de los ingresos que gastan las familias para comprar alimentos. Así es que fíjense lo que ha estado pasando. Y quiero antes de ir a la próxima lámina, venir al piso, señor director. Fíjense que eso ha estado pasando y Latinoamérica va a tener un crecimiento de tan solo 1.6% de acuerdo a la última proyección del Fondo Monetario Internacional. En el caso de República Dominicana crecería un 4.25%, más que el doble del promedio de los países latinoamericanos, pero sí estamos viendo que los quintiles más bajos de ingresos le está afectando fuertemente el precio de los alimentos. Pero como dije en la parte introductoria de este segmento, los desequilibrios macroeconómicos están haciendo que los inversionistas se refugien en activos tangibles, en activos reales, fundamentalmente en materias primas. Y estamos viendo que los commodities, tanto los que se usan en temas industriales como en el caso de la alimentación, están siendo refugio de valor de los inversionistas que están abandonando el tema de las acciones porque entienden que están sobrevaluadas, así como los instrumentos de renta fija vía un aumento de la tasa de política monetaria o de la tasa de interés que hace caer el valor de este tipo de instrumentos. Vamos a ver la siguiente lámina que pone en perspectiva lo que ha estado pasando, cómo los commodities o las materias primas se están convirtiendo en un gran refugio de valor por los inversionistas y están aumentando de forma importante su precio. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina, donde hay una correlación entre los precios del oro y los precios de las materias primas de origen agrícola. Mírenlo aquí. Aquí estamos haciendo esta gráfica de Bloomberg, donde hay una correlación importantísima entre los precios del oro y las materias primas de origen agrícola. Miren el oro, que está en el día de hoy, pues está por encima, se quedó en la frontera de los $2,000 la onza Troy, y el precio de los commodities de agrícolas o de las materias primas. Fíjense que ya en el caso de los commodities está comenzando a tener una correlación importante, aunque ya estamos viendo, en la medida que ha ido cayendo la inflación, que esa correlación comienza a ser un poco inversa, el oro subiendo mucho y las materias primas de origen agrícola cayendo ligeramente, sobre todo ya en este primer trimestre del año. Pero sí hay una correlación porque de alguna manera están interrelacionadas. Y vamos a ver algo interesante cuando se mide el valor de los bienes agrícolas en función del valor del oro. Porque hoy, y esto es una buena información para un país productor, exportador de oro como es República Dominicana, que ya se comienza a vincular el precio de los alimentos o el precio de los commodities agrícolas con el precio del oro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos exportar oro y con los recursos del oro comenzar a importar algunos bienes agrícolas importantes para de alguna manera satisfacer la demanda interna. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, que es muy explicativa del tema. Miren aquí, aquí está lo que se llama el Farmland Index, desde el 92 hasta el presente, y aquí de alguna manera lo que está vinculando es, o valorando, los digamos que los bienes agrícolas en valor o valorándola como
por onzas de oro, por gramos de oro. ¿Ok? Y este índice que comienza en el último trimestre del año 91, principio del 92, hasta el 2016, fíjense qué ha estado pasando, que al principio comenzaba a subir, es decir, a medida que subía los productos agrícolas, pues aumentaba su valor en precio de oro. Sin embargo, fíjense que a partir del 2016 comienza a reducirse los precios agrícolas en función del valor del gramo de oro, ¿verdad? Y eso es importante porque lo que está de alguna manera diciendo es que después de que aumentó tanto, ahora se requieren menos cantidad de oro, dado su valor, para comprar bienes de origen o materia prima de origen agrícola. Y eso tiene que verlo mucho República Dominicana, porque los términos de intercambio nuestro y el tipo de cambio real tiene que ver mucho con los términos de intercambio de oro y los bienes que importamos desde el resto del mundo. Quería dejarlo ahí porque si siguiéramos esa línea del 2016, esa línea comenzaría a reducirse, porque los precios de las materias primas de origen agrícola después subieron, pero se han ido reduciendo. Vamos a seguir, señor director, para ver qué impacto o cómo esto se está viendo en temas vinculados a la inflación. Y aquí tenemos un gráfico de Charlie Vilelo que siempre lo pone, es un economista, repito, de consulta obligada. Fíjense lo que ha estado pasando con las tasas de inflación a nivel internacional. Prácticamente se han reducido durante el último año. Este es el CPI Inflation Year to Year, de año a año, la inflación anualizada. Fíjense que al lado, donde está en verde, lo que está diciendo es que la inflación se ha reducido. Señores, miren China. China tiene una inflación anualizada de 0.7%. China. Arabia Saudita 2.7%, Japón 3.3%, Brasil 4.7%, Estados Unidos 5%, y usted sigue mirando los países, y con excepción del Reino Unido, que ha aumentado, es la mayor en muchos años, de 10.4%, y en el caso argentino, que en términos anualizados es de 104.3%, ha vuelto el esquema de hiperinflación argentina que había desaparecido hacía más de 30 años. Y en el caso de Nueva Zelanda se ha mantenido sin cambios. Pero fíjense en el caso de Rusia, el país más sancionado por Occidente, miren, tiene una inflación anualizada por debajo de la de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea, con excepción de España, tan solo 3.5%. Una inflación menor a la de Estados Unidos, y eso de verdad que llama la atención. Países como Turquía, que aunque ha venido bajando, tiene 50.5%, y en el caso de Venezuela, que aunque tiene 501% de inflación, es menor en términos anualizados respecto a lo que había el año anterior. Pero solo Argentina y el Reino Unido mantienen inflaciones mayores a las que tuvieron el año pasado, y Nueva Zelanda se mantiene sin cambios. Vamos a seguir, señor director, porque esto es interesante, este tema de la inflación y cómo los bancos centrales han hecho su trabajo. Pero fíjate aquí, y quiero detenerme en este cuadro. Este es un cuadro de Bank of America Global Investment Strategy. Y eso tiene que ver con que se está hablando de que la reducción de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal alcanzó un pico algo cercano al 5%. Alcanzaría un pic de 5%, o sea, está actualmente en 4.75%, y que se iría reduciendo para
terminar en 3.1% para el diciembre del año 2024. Para muchos analistas ya este sería el nivel adecuado de mediano plazo para la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Ya no sería un 2%, sino sería un 3%, y la inflación permanecería por más tiempo con nosotros, porque el desmonte de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal sería más lento, y se prevé que ya para la próxima reunión o sería una pausa, que es lo que el mercado está esperando, y o como máximo un aumento de 0.25. De ahí en lo adelante comenzaría a bajar la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso es la recomendación, y vamos aquí al piso, señor director, la recomendación del Fondo Monetario Internacional hacia los países latinoamericanos de que ya los bancos centrales han hecho el esfuerzo suficiente para combatir la inflación y que ahora se requiere de la parte fiscal para enfriar la economía o bajar la demanda, y se recomienda un aumento de los impuestos a los sectores de mayores ingresos, a los más ricos, precisamente porque el Fondo Monetario Internacional entiende que los bancos centrales no van a poder reducir rápidamente su tasa de política monetaria, sino que van a tener que reaccionar en función de cómo vaya la Reserva Federal de los Estados Unidos reduciendo su tasa de política monetaria. Y eso también va a encarecer el costo del endeudamiento o de la nueva deuda que países como República Dominicana, que van a financiar su déficit presupuestario colocando nueva deuda soberana, van a tener que enfrentar. Por eso habla de un aumento de los impuestos a los más ricos. Sin embargo, en esta coyuntura eso es casi impracticable, pero no solo en Latinoamérica, yo creo que en el mundo. Todavía está en los medios de comunicación las imágenes de las protestas prácticamente en toda Francia, porque el presidente Macron decidió aumentar en 2 años el tema de las jubilaciones, ¿no? Y eso provocó una estampida y unos enfrentamientos y unos incendios y unas protestas, y el Tribunal Constitucional de ese país falló dándole, digamos, la razón al presidente Macron. Sin embargo, las centrales sindicales hablan de que el próximo 1 de mayo, el Día del Trabajo, en París y en toda Francia, habrían protestas multitudinarias e históricas en contra de eso. Imagínense lo que está pasando en los países latinoamericanos, donde, como dije en el comentario inicial, la epidermis ciudadana está hipersensible desde la pandemia hasta nuestros días. Primero en medio de la pandemia, las restricciones a la movilidad, luego el 2021, que fue como un aire nuevo, una oxigenación económica, pero después el 2022 con el vendaval inflacionario de origen externo producto de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones que le impuso Occidente. Los ciudadanos están bravos porque están viendo caer su poder adquisitivo, y hoy hablar de aumentos de impuestos, independientemente del sector, y sobre todo para el caso latinoamericano que compite atrayendo inversión extranjera. En este momento, cuando se anuncia una caída de la rentabilidad promedio de las ganancias empresariales, que usted anuncie además que va a subir la estructura tributaria en un momento de incertidumbre, podría ser la diferencia entre quedarse en el país o buscar otro destino para realizar sus negocios. En el caso dominicano, nos caracterizamos por ser un destino, digamos, que atrae inversión extranjera por nuestra madurez institucional, por la paz social y la convivencia pacífica, todo el tema de la cohesión social. Sería muy cuesta arriba plantear eso, y ahora más que estamos en un año
preelectoral. Un año que ya para el próximo mes sería un año electoral, porque quedaría un año para las elecciones presidenciales, sería casi un harakiri para la administración del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, y también por el lado de la oposición, que aunque esté de acuerdo con medidas, no lo va a decir porque entiende que podría afectar su posicionamiento electoral. Entonces es una situación compleja la que vive Latinoamérica, y yo entiendo que desde el punto de vista técnico lo que dice el Fondo Monetario Internacional es entendible, pero desde el punto de vista de la economía política es muy difícil de implementar en este momento. Pero eso es desde Estados Unidos, Canadá, hasta Tierra de Fuego. Eso no tiene que ver ni siquiera con un país determinado. Hablar hoy en Chile de aumentar impuestos es difícil. En el caso de Colombia, que fue un país donde el presidente Petro aumentó los impuestos fundamentalmente con el poder que le dio la victoria y en un nivel alto de aceptación en términos políticos y sociales, hizo una reforma, no la que él quería, la que pudo hacer, y afectó a los sectores de mayores ingresos por la legitimidad político-electoral que tenía en ese momento. Sin embargo, estamos viendo que los resultados no necesariamente están siendo los deseados, porque es que vivimos en un mundo de fragmentación económica global que ya es indetenible. El propio Fondo Monetario Internacional hoy tiene competencia con este Banco de Desarrollo que preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que es el Banco de Desarrollo de los BRICS, de estas economías emergentes que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que dicho sea de paso, una nueva medición establece que los BRICS representan más del 33% del Producto Interno Bruto Global, más que los países del G7. Y hoy esa fragmentación económica global pasa también por un enfrentamiento económico, donde algunos hablan ya del comienzo de la desdolarización del intercambio comercial, que va a ser un proceso de mediano y largo plazo, que no nos va a afectar a nosotros, que estamos de este lado del mundo, Occidente, y que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, pero ya países como Brasil, que tienen un intercambio comercial importante con China, están diciendo que la moneda en que se va a pagar los bienes y servicios que se importan y que se exportan podría ser el yuan y el real, excluyendo al dólar de la canasta de moneda del comercio entre esas dos naciones. Lo mismo podría pasar con las inversiones que está haciendo China, comprando refinerías y haciendo inversiones conjuntas con el gobierno ruso, al ofrecerle a la zona euro que si quieren petróleo y sus derivados, así como gas natural, pues tendrían que pagar esas importaciones en yuanes o en rublos y no en dólares. Entonces, ese enfrentamiento global, este nuevo equilibrio, esta nueva guerra fría comercial, también está afectando, está llenando de incertidumbre el futuro inmediato de la economía global. Y pedir en este momento a los gobiernos, o sugerirle a los gobiernos, que aumenten su tasa de presión tributaria, no necesariamente es el más adecuado, porque la incertidumbre tiende a ahuyentar la inversión o a posponer los proyectos de inversión. Entonces, ojo, técnicamente es recomendable, pero políticamente es impracticable la medida que propone el Fondo Monetario Internacional para las economías latinoamericanas en este momento. Gracias a Dios, en República Dominicana hemos gozado de una coordinación macroeconómica que ha hecho su tarea en términos monetarios, llevando una inflación anualizada por debajo de un 7% y recogiendo el exceso de liquidez y proyectando que este año República Dominicana va a crecer un 4.2%, que si bien es cierto es más que el doble del promedio del crecimiento de la región, quedaría por debajo del producto potencial. Es decir, la economía real y efectivamente se ha enfriado y no hay muchas presiones más allá de la inflación subyacente que sigue ahí marcando, sigue reduciéndose pero a pasos muy lentos
no como la inflación general, que sí ha venido cayendo de forma más acelerada. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Reiterarles que estamos ya por nuestro canal de YouTube, Cae la Noche, que estamos también en el canal 85 de Claro y de Win Telecom, así como por Facebook Live para que ustedes nos vean y nos manden su comentario y nos digan qué quieren escuchar o qué pregunta y qué particular inquietud tienen respecto de la economía y las finanzas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así es que hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar, siempre que comience a caer la noche y sean las 7 de la tarde.